Que tengan buen día, Dios les bendiga. Les saluda su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, pastor de la iglesia en formación, la zona Maranata, parte de la red de iglesias Oreb. Para la mayoría de los hermanos que pertenecen a la red, nos conocen así con el nombre de la zona Maranata, para los de la zona a secas. Y bueno, me da mucho gusto poder hablar con ustedes por este medio y de veras me siento muy honrado de haber sido tomado en cuenta para compartir con ustedes esta materia del seminario, la Gran Comisión. Vamos a abordar cartas Paulinas 2 y la primera carta que vamos a abordar es la carta a los Efesios. Tal vez con quien me antecedió en este asunto de las cartas Paulinas ya haya abordado esto que voy a mencionar. Sin embargo, sí quisiera yo mencionarlo como un preámbulo a lo que vamos a estar hablando. El género epistolar, el género literario de las cartas, es algo que no es exclusivo del Nuevo Testamento. En el tiempo histórico en el que se escriben las cartas paulinas, esto es algo que pasa de manera, digamos, regular. Sin embargo, las cartas en el Nuevo Testamento, en comparación con el resto del género literario que se dio en la antigüedad, las cartas del Nuevo Testamento son más extensas que cualquier otra. Esta notable diferencia en la extensión de las cartas que se escriben a la iglesia del Señor cobra sentido cuando consideramos que los escritos de los apóstoles eran uno de los medios esenciales para que se siguiera llevando a cabo la obra tanto misionera como pastoral a distancia, que me hace sentir muy contento, animado, efusivo, festivo, poder abordar esto, porque nosotros acabamos de pasar esta experiencia de tener que estar a distancia por causa de la pandemia que ha azotado o está azotando a nuestro mundo. Aún no ha terminado del todo, y pues pudimos sobrevivir a distancia en muchos términos, inclusive nuestra vida como iglesia, gracias a los medios electrónicos, digitales con los que contamos. Bendito sea Dios por eso. Y en ese tiempo de la antigüedad, qué lindo, qué precioso, qué valioso el hecho de que se haya hecho uso, se haya utilizado este medio de comunicación para continuar, como acabo de mencionar, tanto la obra misionera como la obra pastoral. Este es un argumento que podemos utilizar para defender el hecho de que utilicemos estos medios de comunicación actuales para fortalecer la vida, el trabajo y el diario actuar del cuerpo de Cristo, la iglesia. Muy bien, continuemos. La tendencia de las cartas de la antigüedad sigue básicamente dos direcciones. Es decir, si analizamos cartas escritas a las que tengamos acceso del tiempo en que, por ejemplo, Pablo escribió sus cartas, la tendencia de las cartas en ese tiempo seguía básicamente, decía yo, dos direcciones. Muchas eran cartas informales y privadas. Contratos comerciales, registros civiles, cartas entre familiares o amigos, cosas así por el estilo.
Este tipo de cartas era parte de la vida cotidiana y estaba concebida para que la leyera solo la persona a quien estas cartas iban dirigidas. Había otro tipo de cartas más formales, artísticas, literarias, diseñadas para el uso público. Las cartas del Nuevo Testamento no encajan en ninguna de estas dos categorías, sino que más bien se sitúan en algún lugar entre estos dos extremos. Dentro del Nuevo Testamento encontramos cartas de un corte más personal, como por ejemplo la carta a Filemón, y otras más formales, como la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, que abordaremos en esta materia, Hebreos, que veremos más adelante, por ejemplo. He de decir que para los receptores de las cartas en el Nuevo Testamento, los escritos, por ejemplo, del hermano Pablo, sus cartas sin duda se consideraban como si los apóstoles, si Pablo hubiera estado ahí. Cuando los apóstoles y otros líderes, dirigentes, no podían estar presentes para ayudar en la resolución de algún problema, o no podían estar ahí para tratar alguna situación que iba surgiendo, recurrían a lo que sí podían hacer, y era esto: escribir una carta. La correspondencia era un medio por el cual algunos líderes cristianos podían expresar sus puntos de vista y ministrar, como lo dije ya a distancia. Ya mencioné el alto valor de esto. Más aún, las cartas del Nuevo Testamento eran algo más que meros sustitutos de la presencia de la persona, dicen algunos autores. Eran no solo sustitutos, sino sustitutos autorizados, es decir, con autoridad. Con frecuencia el autor, quien escribe la carta, se presenta como apóstol de Jesucristo desde el inicio de la carta, como podemos leer en Gálatas, donde Pablo dice: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y el Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. O mismo Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. En sus cartas, Pablo no se presenta como un mero amigo o conocido que ofrece consejos de carácter personal. No, escribe en carácter de apóstol, como testigo de Cristo que ha resucitado. Las instrucciones, advertencias y estímulo de sus cartas llevan autoridad, porque escribe Pablo como auténtico mensajero de parte del Señor. Muy bien, algo más que podemos y debemos decir de las cartas antes de entrar directamente en materia de las cartas del Nuevo Testamento es que son circunstanciales o situacionales. ¿Qué significa esto? Significa que fueron escritas para tratar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor, o por lo general con los lectores más bien. Quienes escribieron las cartas del Nuevo Testamento lo hicieron con las necesidades prácticas de sus receptores en mente. Esto es algo que vamos a mencionar frecuentemente en estas cátedras previas a nuestra clase y en clase, por supuesto. Los autores, en este caso Pablo, escribieron para clarificar asuntos, resolver problemas doctrinales, como si somos parte de la red de Iglesias Oreb. Si usted es parte de la red de Iglesias Oreb, hemos estado los pastores de la red predicando la carta a los Colosenses y hemos hecho énfasis en esto. Pablo aborda el asunto de herejías que estaban surgiendo en medio y en torno a la iglesia de Colosas, y por eso es el asunto de las cartas: resolver problemas doctrinales o confrontar a los lectores con su conducta. Por regla general, los temas desarrollados en las cartas
venían entonces dictados por las situaciones específicas de la comunidad a la que los apóstoles escribían. Y de ahí el alto valor de las cartas para nosotros, porque estamos recibiendo un compendio de enseñanza en relación a situaciones que no fueron privativas de las iglesias en el pasado, allá en el inicio de la vida de la iglesia, sino que nos dan luz a nosotros que vivimos en el mundo actual. Estas cartas no fueron concebidas cada carta como cada carta en lo individual como compendios exhaustivos de doctrina cristiana. Más que redactar teologías sistemáticas, los autores pretendían que sus cartas, en este caso Pablo, estoy haciendo énfasis porque vamos a abordar la carta de Pablo a los Efesios, los autores pretendían que sus cartas sirvieran para la aplicación práctica de la teología a las situaciones específicas que se daban a las iglesias a las que les estaban escribiendo. Muy bien, así que las cartas, teniendo un carácter circunstancial o situacional, lo primero que nosotros vamos a hacer es intentar reconstruir la situación que motivó su redacción, la redacción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que vamos pues al contexto de este asunto de nuestra materia, la carta de Pablo a los Efesios. Pablo fue sin duda un excepcional plantador de iglesias. Sin embargo, al recapitular su ministerio, vemos que este gran plantador de iglesias dedicó su vida no solo a llevar a personas a Cristo, sino que también fue de su alto interés cimentarlas a estas personas en la fe y ayudarlas a que tuvieran un andar digno de la vocación con la que fueron llamados, como lo dice la misma carta que vamos a estar estudiando en esta primera lección, en Efesios 4:1. Después de su primer viaje misionero, Pablo regresan él y Bernabé a la iglesia que los había enviado, y durante su estancia en esta iglesia, en la iglesia de Antioquía, surgió en Pablo un vivo deseo de volver a visitar a las iglesias que habían Bernabé y él plantado en su primer viaje. Esta decisión indica su entrega, nos deja ver su entrega en ayudar a que los cristianos maduraran. Pablo no quedó satisfecho con solo predicar el evangelio y conducir a las personas a Cristo. Podemos entender por su conducta y sus escritos que él creía esto: a menos que se estableciera una iglesia dinámica basada en la fe, él sentía que su tarea estaba a medio terminar. Y para nosotros hoy no nos cabe duda de que así hubiera sido, así habría sido. No se trataba solamente de traer a las personas a Cristo, después hay que hacer una labor de perfeccionamiento, de capacitación, lo llamo yo, es una palabra que en lo personal uso mucho. Así que, en consecuencia esto, Pablo y Silas, su nuevo compañero de misiones, pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, como nos lo dice Hechos 15:41. Cuando Pablo y Silas llegaron a Listra, se le une al grupo Timoteo y juntos llevaron el ministerio a Europa, donde se plantaron algunas de las iglesias más prominentes del Nuevo Testamento, como Filipos, Tesalónica y Corinto. Después de haber pasado cuando menos 1 año y medio en Corinto, de nueva cuenta Pablo regresó a ministrar a su iglesia de Antioquía, de Siria, y se detuvo en este viaje brevemente en Éfeso. Antes de partir de Éfeso, promete volver. Lo podemos ver en Hechos 18,
entre el 11 y el 22, entre el versículo 11 y el 22. Pero fiel a su manera de ser, Pablo, estando en Antioquía, vuelve a sentir la carga de supervisar los esfuerzos evangelísticos que había hecho al plantar iglesias. Así que inicia su tercer viaje misionero y viaja por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, nos dice Hechos 18 verso 23. En ese viaje estableció otro centro de operaciones en Éfeso. Al regresar a esta ciudad asiática clave, como había prometido, se estaciona o se hace base ahí por 2 años y enseñó cada día en la casa de alguien llamado Tirano. Lo podemos ver en Hechos 19:9. El resultado de este esfuerzo fue el testimonio dinámico que puedo llamar corporativo, o sea, de cuerpo, de todos unidos, que resultó en que otras iglesias se establecieran en toda Asia. Éfeso era un lugar donde había mucho movimiento, ya sea por comercio o porque las personas venían a ese lugar a adorar en el templo de Diana. Y muchas de esas personas que hacían esos viajes se convirtieron a la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que regresaron a sus lugares de origen para fundar otras iglesias. Y es aquí donde entra este salto que voy a dar para mencionar que Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, desarrolla entonces, aparte de visitar iglesias que había plantado, desarrolla otra técnica para dar seguimiento a las iglesias, fortalecer su crecimiento y buscar su madurez como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo escribió cartas para muchas de esas iglesias, cartas o epístolas que el día de hoy forman gran parte del Nuevo Testamento. Esas cartas nos dan una comprensión muy especial del estado espiritual de las iglesias de aquella época, para cuando Pablo les escribió. Esas cartas están repletas de datos importantísimos relacionados con la forma en que Dios mide el nivel de madurez de las iglesias locales, así como la forma de producir y desarrollar esa clase de madurez que el Señor quiere. En esencia, estos datos nos ayudan a entender no solo nuestra maravillosa posición en el Señor, sino también cómo podemos llegar, como lo dice la misma carta a los Efesios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Se afirma entonces que Pablo escribió cartas a las primeras comunidades cristianas y diversos autores coinciden en que los propósitos o el propósito, voy a decirlo en singular, de Pablo al escribir estas cartas no era la reflexión teórica. ¿A qué me refiero? Pablo su principal propósito no era que los hermanos se volvieran teóricos del Evangelio, sino que sus cartas eran un llamado a las iglesias, un llamado al arrepentimiento y para proveer supervisión pastoral para varias iglesias locales. Y esto nos da la pauta para abordar ya de manera directa el asunto de nuestra materia, la carta de Pablo a los Efesios. Efesios se escribió indudablemente cuando Pablo estaba en la cárcel. Él mismo en la carta a los Efesios se llama a sí mismo prisionero de Cristo, así se define él a sí mismo, Efesios 3:1. Es en cuanto prisionero del Señor, como les ruega a ellos, Efesios 4:1, se dice a sí mismo embajador en cadenas, en el capítulo 6, versículo 20. Así que fue en la cárcel
podemos asegurar que Pablo escribe esta carta a los Efesios. No obstante, hay estudiosos que ponen en duda la autoría de Pablo de esta carta. Voy a mencionar algunos de los argumentos que se utilizan para decir que Pablo no fue el autor de la carta a los Efesios, así como al mismo tiempo, enseguida mencionaré por qué se pueden desdecir esos argumentos. Algunos dicen que el vocabulario que se utiliza en la carta a los Efesios es diferente al vocabulario de Pablo en otras cartas. Y es cierto, así los que hacen este tipo de estudios lingüísticos dicen que hay unas 70 palabras en Efesio que no se encuentran en ninguna otra de sus cartas. Eso no es un argumento determinante para decir que Pablo no fue autor de la carta a los Efesios. Eso no debe sorprendernos, porque también es un hecho que en Efesios Pablo está hablando de cosas que no había tratado en otras cartas. Así que no es de extrañarse que use un léxico diferente para referirse a un tema nuevo, distinto. Uno más de los argumentos que utilizan quienes ponen en duda la autoría de la carta a los Efesios por parte de Pablo es que el estilo de la carta es diferente a otras cartas. Algunos datos que mencionan es, por ejemplo, la longitud de las oraciones. Las oraciones gramaticales de la carta a los Efesios son más largas que las oraciones gramaticales en otras cartas. Inclusive algunos han descrito la carta a los Efesios como prosa poética. Igualmente no es un argumento definitorio. Los escritores no tienen por qué, ¿cómo se me fue la palabra? Perdónenme. Los medicamentos que estoy tomando realmente me tienen atarugado, digo yo, y de repente se me van unas palabras o digo unas por otras, pero vaya, lo que estaba diciendo, los escritores, los grandes autores no se ajustan a un solo estilo entre un escrito y otro. Por causa de la carrera profesional que estudié en la universidad, pues tuve que leer autores de diferente origen y diferentes obras, y puedo asegurar por experiencia propia que el estilo, por ejemplo, de García Márquez, cuando escribe La hojarasca, su primer gran obra que fue puesta a la venta, no se parece al estilo que García Márquez utiliza, por ejemplo, en 100 años de soledad, aunque en estos dos escritos su característico estilo, el realismo mágico, se hace presente, no es el mismo estilo el que se usa en La hojarasca ni en 100 años de soledad. Aunque Macondo está presente en ambas obras, se puede ver la diferencia en estilo. Y tampoco se parece, aunque el realismo mágico está también presente en El general en su laberinto, que es una novela preciosísima, a mí me encanta, sobre los últimos días de vida de Simón Bolívar. No es el mismo estilo que en las otras dos obras que mencioné. Así que nadie puede decir, no fue Pablo porque el estilo es distinto. O sea, ¿por qué un autor tan inteligente, tan capaz, tan hábil en cuestión de la lengua, se ha de ajustar a un solo estilo literario? Otro de los argumentos que se manejan es la manera impersonal en que está escrita parte de la carta a los Efesios. Pero los defensores de que esta carta sí es de la autoría de Pablo expresan lo siguiente y dicen así: al mismo tiempo que Pablo escribía
Colosenses y Filemón, también escribió una carta más general a los creyentes de la parte sur central de la Asia romana. Es decir, aunque la carta, va en teoría dirigida a los hermanos en Éfeso, no iba solamente para ellos, sino a las iglesias que los discípulos de Pablo habían plantado alrededor de esta ciudad. Muchas de estas iglesias que discípulos de Pablo habían plantado probablemente nacieron durante el prolongado ministerio de largo alcance de Pablo en Éfeso, cuando está ahí ese tiempo que Hechos 19:10 nos marca. Seguramente, como dije ya antes, quienes recibieron el mensaje de Cristo de parte de Pablo mientras él está en Éfeso, regresan a sus localidades, comparten de Cristo y nuevas iglesias nacen, como es el hecho de la iglesia en Colosas por el trabajo de Epafras. No nacieron estas iglesias mediante los esfuerzos del mismo Pablo. Pablo pudo haber pensado de las iglesias de Colosas, la Odisea y Hierápolis como parte de este grupo de iglesias, y tal como su colaborador, que ya mencioné, Epafras, había trabajado para establecer iglesias en esos lugares, así otros colaboradores pueden haber tenido ministerios similares en ciudades cercanas. Y entonces escribe la carta a los Efesios, pensando en iglesias que estaban formadas por hermanos que Pablo ni siquiera había llegado a conocer de manera personal. Y los argumentos en contra de este argumento de que la carta, gran parte de la carta está escrita de manera impersonal, pues está en respuesta a la manera en que Pablo termina la carta de una manera, por el contrario, muy personal. Dice: para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envía a ustedes con el propósito que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y se ve en esta manera que cierra su carta Pablo, que está hablando ya con ese cariño, con esa cercanía de hermanos a quienes sí conocía, por supuesto los de Éfeso. Algunos investigadores, hasta aquí este asunto sobre la autoría de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, fácilmente se puede aclarar este asunto. La carta a los Efesios es autoría de Pablo. Vamos adelante. Algunos investigadores llegan a decir que el tema de Efesios va más allá que el de ninguna otra de las cartas de Pablo. Ya lo decíamos, el vocabulario en la carta tiene razones para ser diferente, porque trata un tema distinto. El argumento de Efesios, dicen los estudiosos, se puede resumir en 2 versículos del primer capítulo, en los que Pablo le dice a los Efesios 1, 9 y 10, lo leo de la NBI: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¡Wow! Voy a volver aquí en un momento más. Pablo parece ser que escribió esta carta porque cree que sus lectores se han desalentado, por lo menos en parte debido a su encarcelamiento, y les escribe porque vislumbra que necesitaban un recordatorio de estímulo
de todo lo que Dios había hecho por ellos en Cristo, y que a pesar de los ataques del enemigo contra los propósitos de Dios, les quiere hacer saber que el enemigo no triunfará. No, y para eso aborda esto que acabamos de leer en los versículos 9 y 10 del primer capítulo de la carta. Les dice que el enemigo no podrá reclamar el cosmos para sí, por la obra redentora que Dios ha realizado en la muerte, resurrección y al ascender Cristo Jesús al trono celestial. Pablo, si se da cuenta que los hermanos necesitan estímulo, también los anima en esta carta para vivir de una manera acorde con su importante papel en la nueva creación de Dios. Pablo espera suplir estas necesidades recalcando dos temas. Uno, la unificación a la larga de todo el universo, debido a la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Y lo segundo que enfatiza de manera resumida es la responsabilidad de la Iglesia de proclamar, no solamente de palabra, sino mediante su propia unidad y la obediencia, importantísimo, la obediencia a Dios en la vida cotidiana de este objetivo supremo. El objetivo de Dios se cumple a través de Cristo y el objetivo de Cristo a través de la Iglesia. Si la Iglesia se mantiene unida y obediente en su vida cotidiana al objetivo supremo del Señor. El pensamiento clave de Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. En la naturaleza, tal como se presenta en la naturaleza a nuestro alrededor, separada de Cristo, no hay nada más que decadencia, desunión, desarmonía. El pecado ha quebrantado la unidad que debía existir entre los hombres y los animales, entre los hombres y la naturaleza. Ese fue el plan original de Dios. No estoy hablando cosas ridículas. Ese era el plan de Dios en el inicio. Pero el pecado ha quebrantado esta unidad. Hay desunión entre clases sociales. Las naciones están divididas. Las maneras de pensar. Lo que es verdad del mundo, de la naturaleza exterior, lo es también en la naturaleza humana. Esa decadencia, esa desunión, ese caos. Todos los seres humanos somos como el campo de batalla de una guerra civil interior, desgarrados entre el deseo del bien y el deseo del mal. El ser humano odia y ama el pecado al mismo tiempo. Según tanto el pensamiento griego como el judío de tiempos de Pablo, esta desarmonía se extiende hasta los lugares celestiales. Una batalla cósmica se está librando entre los poderes del mal y los poderes del bien, entre Dios y los demonios. Lo peor de todo es que hay desarmonía. Esto es lo peor de todo. Hay desarmonía entre Dios y la humanidad. Entre la humanidad y Dios. El ser humano fue creado para la comunión con Dios y tristemente vive aislada de Él. Así que en este mundo apartado de Cristo no hay nada más que desunión. Esa desunión no es el propósito de Dios. Puede llegar a ser unidad solamente cuando todas las cosas están unidas a Cristo. Y este es el tema de la
carta a los Efesios. Como alguien dijo, los innumerables cabos sueltos tenían que traerse a Cristo y reanudarse otra vez y volver a como habían estado en el principio. El pensamiento central de la carta a los Efesios es la conciencia de la desunión del universo y la convicción de que solo puede llegarse a la unidad planeada originalmente cuando todo se una en Cristo. En los primeros tres capítulos de su carta, Pablo trata de esta concepción de la unidad en Cristo. Y luego, en los 3 últimos capítulos, tiene mucho que decir acerca del lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para hacer que se produzca esa unidad. En estos últimos 3 capítulos de la carta a los Efesios, es donde Pablo lanza una de sus frases más maravillosas. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está diseñada para ser las manos que realicen la obra de Cristo. Así pues, tenemos una doble tesis en Efesios. La primera es que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Y la segunda es que la iglesia es el instrumento de Cristo para esa reconciliación. Repito esto que acabo de decir porque es muy, muy importante para nuestra materia y para la vida en Cristo. En Efesios, Pablo presenta esta doble tesis. La primera, que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Todo tiene que estar unido en Cristo. Cuando eso se logre, volveremos a ver hecho realidad el plan glorioso de Dios para toda la creación. Y la segunda, importantísima, súper trascendente. Y si la entendemos, no podremos hacer menos que llevar esto a la práctica. Que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. La iglesia debe traer el mundo a Cristo. Y es dentro de la iglesia donde han de desaparecer todos los signos de separación que hacen de este mundo así discordante un caos, una desgracia y no el plan de Dios. Es por medio de la iglesia como se ha de lograr la unidad de todos los elementos que no han estado de acuerdo. La iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para el que Cristo apareció. Y en la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad el propósito que Dios ha visto para su iglesia. Es por eso que en estos 3 últimos capítulos de su carta, Pablo nos da un cúmulo de enseñanzas practiquísimas, que no son opcionales, sino que nos dictan el cómo hemos de vivir los que hemos sido rescatados por Cristo y a quienes el Señor nos ha dado tan alto propósito de vida. En la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, la meta de Jesucristo para su iglesia es producir un cuerpo maduro de creyentes que, como dije hace un momento al iniciar esto, cerca del inicio de esto, que la meta de Jesucristo para su iglesia es producir un cuerpo maduro de creyentes que ande dignamente según la vocación del llamamiento de Cristo y alcance la medida de la estatura del Señor. Jesucristo
es nuestro ejemplo, modelo y estándar de madurez espiritual. Y como lo dice otro autor bíblico, se trata de que andemos como Él anduvo. Bendito sea Dios por esta preciosa carta que hemos de abordar en esta clase siguiente y que por la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos vivir cada día. Es interesante que para ilustrar una iglesia madura, que en el contexto de la carta la menciona Pablo como esposa o novia, después hace un cambio y se refiere a la iglesia como, o la pone frente al espejo del varón perfecto. Sin duda Pablo escogió esta metáfora como contexto para ilustrar que nuestro ejemplo es el varón perfecto Jesucristo. Nosotros como cuerpo de creyentes debemos llegar a ser como Él. Ese es el asunto, o es uno de los asuntos que Pablo nos comparte. Bueno, el Espíritu Santo, usando la pluma de Pablo, nos comparte para que nuestra vida cumpla con el propósito de Dios. Pablo utilizó otras formas de la misma metáfora para ilustrar que debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo. De hecho, en esta carta a los Efesios, Pablo dice que tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. El apóstol, recuerdan en la carta a los Corintios también, habla de niños recién nacidos en Cristo, refiriéndose a los cristianos que no habían recorrido el camino espiritual que se debe andar para llegar a ser como el Señor. Cuando Dios nos escogió para esto, para ser la esposa de Cristo, para llegar a la estatura del varón perfecto, tuvo en mente un propósito: que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, como lo dice en Efesios 1 al 4. En resumen, en esta carta a los Efesios no podemos dejar de ver el supremo lugar de Dios como dador de la salvación, a pesar de la completa indignidad de los pecadores. Y tampoco podemos pasar por alto la grandeza de Cristo, ni tampoco el hecho de que la iglesia, su cuerpo, ocupa un lugar trascendental en la realización del propósito sublime de Dios, quien nos ha dado salvación. Amén. Pues bien, queridos hermanos, condiscípulos en Cristo Jesús, es esto lo que les presento como nuestra cátedra previa a nuestra clase que tendremos para iniciar nuestra materia de las cartas en el Nuevo Testamento, en su segunda parte. Así que, hermanos, pues oro porque esto que hagamos juntos no sea solamente letra en nuestra cabeza, sino que el privilegio que tenemos, que vamos a tener de abordar esta y otras cartas, como ya dije, no nos haga solamente creer que sabemos más y sentirnos ya subidos en una cajita de cerillos, sino que nos lleve al desafío de vivir como Cristo vivió, porque de muy poco nos sirve saber si no los llevamos a la práctica. Cuando estemos juntos en clase, espero, hermanos, uso estos últimos momentos que tengo de este video para compartirles lo siguiente. Espero que lleguemos ya habiendo leído la carta a los Efesios. Espero que haya preguntas. Yo les quiero decir que alguien que quiere aprender tiene preguntas. Al menos, no solo yo, pero yo pertenezco
a ese grupo de facilitadores de algún aprendizaje, que creemos que solo aprende el que tiene preguntas. La indagación es básico. La indagación nos va a llevar a que el conocimiento lo traslademos a un escalón más allá del solo saber. Así que les encargo, por favor, que ya hayan leído la carta a los Efesios 1, 2 o 3 veces y que tengan algunas preguntas que podamos hacer de la clase un intercambio de ideas y que yo pueda servirles de algo en el nombre de nuestro precioso Señor. Yo, por mi parte, pues oren por mí como yo oro por ustedes, oren por mí para que pueda ser de bendición para su vida. Y bueno, nos vemos, queridos hermanos, amigos, espero verlos cara a cara con sus cámaras abiertas el día que estemos en nuestra primera lección. Los amo y quisiera terminar este momento con una oración. Señor, gracias por este momento, permite que esto sirva en la vida de mis hermanos y de muchos, porque te pido, Señor, que mis hermanos que están aquí en el seminario, ninguno de ellos sea de ese número amplio que existe de gente que cursó un seminario y después se fue a la banca. Te pido que sean cada uno de mis hermanos gente que salga a la calle y lleve allá tu nombre precioso y vengan personas a ti y tú continúes tu obra magnífica y tu propósito para este mundo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Me despido con cariño. Amén.